no perdamos la unción, hermano, y vamos a la palabra. Bueno, vamos a comenzar diciéndole buenas noches a mis hermanos y vamos a elevar a Dios una oración. Señor, quiero servirte en este momento, pero necesito una unción especial del Espíritu Santo. Que sea ungida con el Espíritu Santo para llevar toda palabra en verdad, en espíritu y verdad. Así que vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón en concordancia con Él. Oh Dios, guíame para hacer tu voluntad en todo lo que haga. Y guíanos a todos nosotros, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Bueno, yo voy a comenzar con una breve historia, ¿verdad? Que dice así. Un señor quería servirle como misionero para misiones, ¿verdad? Y oraba todo el tiempo y pidió al Señor, Señor, estoy listo para irme de misionero a cualquier parte que tú me envíes, con tal, fíjese bien, con tal que el sueldo sea bueno y el clima agradable. Creer que sabemos mejor que Dios lo que nos conviene. Ya saben que sin tomar en cuenta la soberanía de Dios y que Él hace su voluntad y planes, estamos fuera de sus caminos. Y nada de lo que pidamos de esa forma lo vamos a lograr. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a comenzar con mi nombre de la reflexión. El nombre de la reflexión lleva por título, es una pregunta. ¿Quién habla? ¿Dios o yo? Ese es el título de la reflexión. Primero, para introducirnos en el tema, les voy a decir que vamos a comenzar a ver qué significa soberano y soberanía. Se gobierna a sí mismo sin estar sometido a otro. ¿Quién es el soberano? ¿Ah? El Todopoderoso, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Ok. La segunda es voluntad, elección libre de la persona de actuar conforme con un deseo. Es voluntad. Dios nos dio el libre albedrío y tenemos la voluntad de decir no, sí o no, ¿verdad? A los caminos de Dios. Diseño, actividad creativa que tiene por fin proyectar antes de concretar la producción de algo. Uno primero hace el bosquejo, ¿verdad? Y hace el diseño y luego lo va a concretar. Eso es lo que hizo Jehová de los ejércitos, que lo vamos a ver más adelante. Plan, un proyecto, modelo sistemático que se elabora antes de realizar acción con objetivo. ¿Ah? Y vamos a ver cómo el Señor tiene un plan para todos nosotros. Objetivo o meta, algo que se pretende alcanzar, ¿verdad? ¿Qué pretendemos nosotros alcanzar todos aquí en la iglesia? ¿Ah? La vida eterna, el reino de Dios. Okay. Propósito, determinación firme de hacer algo. Todo es con propósito y viene concatenado con la decisión, ¿verdad? Usted tiene decisión para amar, tiene decisión para seguir a Cristo o no. ¿Sí? La palabra Eclesiastés 3, 1 y luego 15. Eclesiastés. Bueno, yo la voy a leyendo porque no la veo por aquí. Ok.
todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿verdad? Y la 15 dice así, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios, restaura lo que pasó. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tiene su hora, porque muchas veces nosotros pretendemos, recuerde, por eso le digo la definición de soberanía, pretendemos ser no solo lo que nos mandó Dios que sea administrador, ¿verdad? Sino que queremos ser soberanos, y nosotros no somos soberanos. Todo tiene una hora y un tiempo. Todo tiene una hora y un tiempo, ¿verdad? Y tenemos que esperar la voluntad de Dios. En Mateo 22:36 viene la pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda la mente. Y este es el primero. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley de profeta. ¿Ah? Hay otra palabra que es muy importante, ¿verdad? Que está en Marcos 16:15. Y le dijo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ah? Y Mateo 28:19-20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo con vosotros todos los días, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que es maravilloso. ¿Ah? Okay. Entonces vamos a desglosar otra palabra para entrar en el diseño. Me perdonan que estoy un poquito nerviosa, porque uno no es igual que allá que está aquí. Y además este es un púlpito nuevo. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ellos, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Ah? Okay. Entonces, fíjense bien, que muchas veces, es lo que le dije anteriormente, nos creemos más que el hacedor. Entonces, tomamos decisiones que no consultamos, no buscamos la palabra de Dios. Bueno, para entrar a desarrollar, les voy a decir que existe esencialmente, el mundo espiritual consta básicamente y esencialmente de dos reinos, reino de luz y reino de las tinieblas. ¿Okay? Pero nos dice la palabra en Romanos 12:2, no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a desglosar para dónde vamos. Dios es un hombre de diseño, de orden, de planes, propósitos gloriosamente estructurados. Dios está llamando a entender las profundidades de su reino. Cuando nosotros comenzamos en la vida cristiana,
que empezamos ya, que fuimos llamados por el Señor, que viene lo primero que fue el bautizo, ¿verdad? En agua, ¿verdad? Y nosotros vamos entendiendo lo necesario que es nutrirnos de la palabra, ¿verdad? Y aquí yo quiero resaltar la iglesia Jesús, Luz del Mundo, porque aquí el que no se nutre de la palabra, bueno, no sé si está pendiente de eso o no está en el lado de luz. ¿Por qué? Porque aquí se da servicios, mire, tenemos la escuela dominical, ¿verdad? Tenemos el discipulado, tenemos todos 2 servicios de la mañana y en la noche, y en todos oímos palabras, y podemos darnos cuenta que nosotros, cuando empezamos en la palabra y abrimos con esa llave mágica todos los tesoros que nos tiene el Señor guardado, ¿verdad? Ya te enamoras completamente de eso y de esa acción de Dios para con nosotros, más aún. ¿Qué pasa? Cuando vemos el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? En la cruz, pero nosotros no nos queremos llevar ni siquiera una espinita, ¿verdad? Todas las dejamos a Él, ¿verdad? Ni siquiera una espina nos llevamos. Entonces es importante que nosotros nos pongamos a buscar las profundidades en los tesoros del reino. Él nos exhorta a cambiar nuestra forma terrenal humana, que tiene limitados nuestros niveles de fe, a fin de convertirnos verídicamente en gente de reino, hijos de Dios, a quienes el diablo no puede tocar, ni detener, ni cerrar puertas. Entonces, aquí ya vamos viendo más o menos cuáles son los tesoros. Perdón, un poquito. Ay. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Fíjense bien que allí comenzamos a ver las cosas necesarias, porque cumplir la voluntad de Dios realmente es algo, vamos a decir, que podríamos ser complicado, pero a la vez no lo es, ¿verdad? Es como un rompecabezas que nosotros tenemos que ir poniendo las piezas para nosotros lograr ver ese rompecabezas, poderlo armar. Fíjense bien que nosotros cuando nos compramos un rompecabezas, ¿qué hacemos? Tenemos las piezas del rompecabezas por este lado, ¿verdad? Tenemos la foto grande donde vamos a ver cómo vamos a armar ese rompecabezas, y también tenemos las guías para hacerlo, ¿verdad? Igualito con el reino de Dios. Nosotros, el Señor nos dejó una guía. ¿Cuál fue la guía que nos dejó el Señor? Nos dejó la Biblia, donde está toda la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios, ¿qué es lo que Él requiere para que nosotros hagamos esa voluntad? ¿Verdad? Entonces, a medida, aquí, ¿cuál es la foto que vamos a ver del rompecabezas? Vamos a ver a Cristo. Vamos a ver a Cristo en toda su magnitud y en toda su grandeza, ¿verdad? Y sabemos que las piezas las tenemos que ir armando. ¿Por qué tenemos que armar estas piezas? Porque recuerden que el diseño original, ¿verdad?, fue roto. ¿Por qué? Por el pecado y la desobediencia. Y tenemos esas piezas por ahí sueltas, ¿verdad? Entonces el Señor vino para restaurar y colocar estas piezas
donde corresponde, ¿verdad? Asimismo tenemos que nosotros ir armando nuestras piezas, ¿verdad? Para hacer lo que Dios quiere que hagamos nosotros, ¿verdad? Pero, como todo, cuando usted agarra las piezas, ¿qué va a ver? Son pedacitos así, unas tienen forma de, uno tiene que darse cuenta bien, la forma triangular o que si la forma acá, pero hay tonalidades en el color de ese dibujo que aparece ahí, de esa foto, ¿verdad? Así mismo. Entonces, ¿cuáles son esas piezas que tenemos que ir viendo en esas piezas ahí que tenemos? Bueno, nosotros vamos a ver en la parte espiritual, vamos para armar el rompecabezas, nosotros tenemos que ver el manual de la Escritura, ¿verdad? Es el manual que está en la Escritura de la palabra de Dios. Además de eso, no es solamente eso, vamos a tener una comunión con Dios, ¿verdad? En el otro, que es del mundo, uno tiene que enfocarse, aquí uno tiene que enfocarse, pero tiene que tener una comunión con Dios y ver bien cuáles son las piezas que va a colocar. Él nos da todo, Él tiene todo allí, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, comenzando con los mandamientos, ¿verdad? El mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? El segundo, amar a su prójimo como a sí mismo. Pero vamos a empezar con los pequeños detalles que tenemos. Decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero nos damos cuenta que muchas veces amamos al dinero. No puedes tener dos a quien tú le sirvas. O es al dinero, amar al dinero, o amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Cuando tenemos el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a sí mismo, hermano, ahí sí se vuelve una cosa, pero completamente que usted se sorprende, porque no solamente es para la parte, vamos a decir, del mundo, sino también nosotros aquí como cristianos, yo o cualquiera de acá, ¿verdad? Le puede pasar, pero ¿qué pasa? Que tenemos que enfocar para realizar las cosas, porque nosotros tenemos por costumbre mandar los frutos del espíritu de vacaciones, ¿verdad? O estamos a un prójimo, llegamos, discutimos, tenemos contienda con él, le ponemos mala cara, ahí mandamos aquí la paciencia de vacaciones, hermano. Entonces realmente no podemos hacer eso si estamos en luz, ¿verdad? Si estamos en luz, entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos pasa algo así? Bueno, lo que nos mandó a hacer el Señor. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Nos mandó ¿a qué? A pedir perdón, primeramente a Él, a humillarnos con humildad y decirle, Señor, he pecado, Señor, he hecho esto, pero no lo voy a volver a hacer, Señor, porque necesito más de ti. Nosotros somos los que necesitamos de Él, ¿verdad? Realmente necesito más de ti. Fíjense bien, mandamos la paciencia, la mansedumbre, el amor, es muy típico en eso. Lo otro es que nosotros tenemos que cumplir, aparte de los mandamientos, la gran comisión, ¿verdad? Porque esa es parte de lo que pide Jesús para que seamos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces estamos cumpliendo con la gran comisión, llevar el evangelio por el mundo, ¿verdad? ¿Estamos cumpliendo? No. Hay unos que lo cumplen, otros no. Hoy no puedo porque no puedo, ¿verdad? Pero ese es un mandato, para hacerlo. Entonces ahí es que nosotros estamos desenfocándonos y no podemos sacar el rompecabezas que tenemos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, otra parte importante es la transformación que debemos sufrir para nosotros poder
servir al Señor. ¿Ya? Para eso, ¿cuál es lo básico? Lo básico, aparte de la palabra, es la fe. ¿Ya? Por eso es que esta adoración que se puso es tan grande, porque no es solamente uno venir a oír canciones cristianas, ¿verdad? Hay que poner la mente y el corazón, ¿verdad? Porque venimos a adorar a Dios. Entonces, eso es parte de la transformación. Entonces, la fe, solamente nos pide la fe, como dice la palabra, como un granito de mostaza. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hoy somos de fe y mañana no, ¿verdad? Mañana la mandamos de vacaciones. Okay. Esperanza, porque muchos pierden la esperanza, porque yo oigo por ahí, yo le digo a alguien, le dije una vez, mira, ya fíjate, se están viendo todos los síntomas y Cristo viene pronto. Ah, hermano, ¿usted qué es eso? Mire, ¿desde cuándo están diciendo eso los evangélicos? Tienen mucho tiempo diciendo eso, ¿verdad? Y no vemos qué bien. Yo le digo, bueno, fíjese bien, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Ya me dice, ¿ah? ¿Cuál? Me dice, ¿cuál? Yo le digo, cuando es temporada de huracán, ¿usted se prepara o no se prepara? Ah, no, sí, yo compro esto, compro el otro. Igualito es la parte espiritual. Dios viene, pero no sabe cuándo, ¿verdad? Porque Él va a venir como un ladrón y usted no va a saber. Eso es un abrir y cerrar de ojos. Entonces tiene que prepararse, ¿verdad? ¿Cómo se va a preparar? Si usted no está en comunión con Dios, que es algo importantísimo en esto, ¿verdad? Si no estamos en comunión con Dios, ¿cómo nos estamos preparando para hacer la voluntad de Dios? ¿Ves? Porque por una parte nosotros estamos haciendo una cosa y por otra parte el Dios está tratando de llevarnos allá al destino. ¿Qué pasa? Que el Señor tiene un plan perfecto para cada... Primero, recuerden que Él sacó a Ezequiel, sacó a Isaías, a Jeremías y a Pablo, ¿verdad? Desde su nacimiento para un propósito especial. Pero Él también tiene un propósito con nosotros, ¿verdad? Dice así en Gálatas 15, así mismo tiene para usted y para mí, ¿verdad? Y también dice Marcos 16, 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es parte también del propósito que tiene que para nosotros. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál fue? La voluntad de Cristo cuando vino, que se conociera su reino y que se expandiera. Esa era la parte de Él. Y nosotros somos parte que vamos a ayudar a que Él consiga ese objetivo y además que Él tiene planes para nosotros. Y esos planes son bellos, son buenos, pero que nos pasa como cuando nosotros vamos a buscar una dirección, ¿verdad? Buscamos una dirección y ponemos un GPS, ¿verdad? Entonces resulta de que por algunas circunstancias no colocamos la dirección correcta, nos va a llevar a otro lado, ¿verdad? Y luego dice, cuando usted vuelve a colocarlo de nuevo, dice, recalculando. Bueno, así tiene que hacer el Señor. Vea en el desierto, ¿por qué estuvieron en el desierto 40 años? Porque el Señor tuvo que recalcular los planes y duraron 40 años, pero no tenían sus planes eso, ¿ves? Pero porque Él dice la palabra que Él espera que todos se salven, entonces realmente Él es misericordioso. Él quiere que nosotros caminemos con Él. ¿Sí? Ok.
La otra parte es que demos frutos, frutos que permanezcan. Muchas veces es muy común que nosotros damos un fruto, lo dimos el año pasado, y todavía estamos viviendo de la gloria de ese fruto del año pasado, ¿verdad? Y lo decimos que si vamos a hacer un testimonio y decimos, bueno, mire, 1800 tanto. Bueno, yo hice esto. No, Señor. Todos los días nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros tenemos que, recuérdense que el Señor aspira cuando tú eres transformado, que tú cambies el estilo de vida. El estilo de vida ya no va a ser igual. Al levantarse, ¿qué tienes que hacer? Comunicarte con el Señor. Comunicarte con el Señor. Luego, ponerle los planes tuyos, porque los planes tuyos no te lleves por lo que tú piensas, sino los planes que tiene Dios contigo y los planes que tú sientas en tu corazón, que Él aceptó esos planes. Rectifica eso, porque los tienes que certificar de que realmente es la palabra de Dios que te está hablando. Entonces, eso es muy importante porque nosotros tenemos que dar frutos todos los días, ¿verdad? A veces nos negamos hasta dar nada. El Señor nos mandó a dar, ¿verdad? Si no tenemos dinero, ¿qué podemos dar? Si no tenemos dinero, podemos dar algo valioso, como es una palabra de Dios. Podemos dar bendiciones, podemos dar sonrisas, podemos pasar de un lado a otro una persona mayor o un niño que necesite ayuda. Nosotros podemos hacer eso. Entonces, todo eso son frutos, Entonces, hay una cosa muy importante. Ya si sabemos para dónde vamos y sabemos que el mundo espiritual se mueve entre la parte de la luz y la parte de las tinieblas, ¿verdad? Ahí vienen las cosas de esa lucha que se tiene entre la carne y el espíritu. La carne, ¿verdad?, siempre va a estar allí exigiéndole al espíritu. Aunque nosotros somos seres espirituales de acuerdo a la creación de Dios, ¿verdad? Ya vino el mal y se introdujo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que resistir, porque muchas cosas nos pone el enemigo en la mente, que nosotros nos dice, no, mira, no, este no es el camino que tú tienes, no vayas ahí, no hagas esto, no hagas el otro. Entonces nosotros tenemos que resistir. En el mundo hay muchas tentaciones, tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Hay gente que se le van los ojitos para acá y para allá. Ustedes saben, ¿ve? Entonces hay que resistir, hay que hacer plan de resistencia para nosotros poder sobreponernos sobre esas cosas. Es muy importante, muy importante. Esa es parte de lo que nos pide el Señor, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que cuando nos hacemos realmente hijos de Dios, ni el diablo nos puede tocar y no nos puede cerrar puertas. Cuando hablamos de puertas, ¿verdad?, queremos recordar, ¿verdad?, la llave que le pusieron a David en el hombro, que eso es muy importante. Eso es muy importante porque ¿para qué era? Eso era para abrir puertas que nadie puede cerrar, ¿verdad? Pero también el significado de ponérselo en el hombro, porque él iba a apoyar. Lo comparo con la iglesia. Nosotros tenemos aquí los pastores, ¿verdad?, que ejercen, allá tengo uno enfrente, aquí tenemos otro. Ajá. Entonces, ellos tienen la llave, porque ellos los que nos van a dar el soporte a nosotros, ¿verdad?, para nosotros ir progresivamente llevando
y viviendo la palabra de Dios de acuerdo a lo que pide el Señor en sus escrituras. Es muy importante también los hermanos, porque recuerden, un niño cuando nace no sabe gatear ni caminar, ¿verdad? Ni correr. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza en el Evangelio, ¿verdad? Uno empieza a gatear. Pero, ¿qué pasa? Que uno poco a poco va aprendiendo que si se agarra de algo, se puede parar y empieza a caminar. Pero cuando empieza a caminar, tú no caminas derecho. Tú estás un poco temblosito y caminas agarrado. Ahí es que está el apoyo que nos dan los pastores, porque ellos me ponen su hombro para que nosotros salgamos cada día fortalecidos. Y ustedes nos dan la mano y podemos caminar. Porque el Señor quiere, ¿verdad?, que hagamos, como dice la palabra, cuando el flujo de que agarraron el manto, el flujo de esta señora, que ella buscó agarrar ese manto. Y fíjense bien, que ella estaba en una situación bastante fuerte. Ella, allí no tenían gracia para las mujeres, las mantenían aparte. Ella la llamaban inmunda porque tenía flujo, ¿verdad? Y ella hizo lo imposible y llegó y agarró el manto, ¿verdad? La punta del manto. Y el Señor, ¿qué hizo? Hizo milagro, porque eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Eso es lo que quiere, que nosotros busquemos agarrarle el manto, ¿verdad? Que hagamos la diferencia, ¿verdad? También les quiero recordar que en la palabra está cuando la mujer fue a pedir ayuda para su hija, ¿verdad?, que tenía un demonio, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que el Señor le dijo, no, yo no te atiendo a ti porque estoy atendiendo a los míos, ¿verdad? No eres de los míos. Ella insistió al Señor y le dijo, ¿verdad?, que hasta los perrillos comían del pan que caía de las manos de sus amos. Entonces, ese marcó la diferencia. Nosotros tenemos que hacer algo que marque la diferencia. ¿Para quién? Para el Señor, para llamarle la atención al Señor, para que Él vea que nosotros estamos ansiosos de llegar al reino de Dios, ¿verdad? No estamos así como nos dijeron, que estábamos como una momia, que lo refirió María, que dijo el profeta, que nosotros aquí estábamos como una momia. ¿Cómo está la momia? La momia está enrollada en pendas que no se pueden mover. Si no nos movemos, no llamamos la atención de Dios, de Cristo Jesús. Tenemos que movernos. Okay. Otra de las cosas que quiero hablarles es que nosotros tenemos que analizarnos, ¿verdad? Como decía la pastora Sandra, tenemos que buscar una palmera. La palmera la podemos tener en la casa, en todas partes, ¿verdad? Puede ser cualquier rinconcito por ahí que tengamos una palmera y analizarnos. Pero ese análisis no lo podemos hacer si nosotros estamos como el fariseo y el publicano. La palabra del fariseo y el publicano, ¿verdad? Donde el publicano decía, bueno, Señor, mire, yo ayuno, yo hago esto, yo hago el otro, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se conoce él quien está incumpliendo con la ley de Dios si se pone así? Pero si se pone bajo su palmera, ¿verdad?, donde está Cristo Jesús y él, ¿verdad?, él se va a hacer su análisis y va a ver bien claro qué es lo que necesita él para cumplir
y para llegar a hacer la voluntad de Dios. He fallado acá, pero no simplemente decir he fallado. Tiene que enmendar todo, ¿verdad? Y eso no es para hacerlo cada año, no, señor. Eso hay que hacerlo todos los días, porque hasta que Cristo venga, porque nosotros no sabemos es cuando nos vamos. Entonces, dentro de ese análisis tenemos que comenzar con el perdón, pidiendo perdón, ¿verdad? Humillándonos hasta Él, con Él, y decirle, bueno, Señor, aquí estoy humildemente, tú seas el que me guíes, el que me lleve, el me traiga y afirme todos mis pasos, ¿verdad? Y ver como una radiografía de uno mismo, ver esa radiografía. Puedo decir que sí funciona. No le voy a decir de que a este momento yo sea perfecta y que no tenga todos los defectos del mundo que ustedes conocen, pero muchos los he logrado haciéndome esa radiografía. ¿En qué fallé hoy? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó por hacer? Porque hasta lo que falta por hacer, ¿verdad? Porque si usted se pone a decir, mire, bueno, yo posiblemente, hermana, le voy a llevar un pan para la casa. Y después me olvido y no lo llevo. Lo dejé de hacer. Yo no puedo hacer esas promesas porque voy a incumplir. ¿Y por qué no las puedo hacer? Porque el hacedor de la palabra y del reino no dice mentira. No dice mentira. Y además de eso, siempre cumple sus promesas. Y eso es muy importante. Fíjense bien, porque cuando nos sentemos en la palmera, decimos, está en Esdras 9:10. Pido ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Si hemos dejado nuestros mandamientos, los mandamientos que nos da Dios Todopoderoso, ¿cómo estamos aspirando, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios? Y si no hacemos la voluntad de Dios, no nos dan las llaves del reino. Ustedes saben que hay muchas llaves. Los secretos, ¿verdad?, que nos dejó el Señor, esos van de llave en llave. Uno le dan una primera llave, ¿verdad?, la sencillita, ¿verdad?, donde uno va trabajando y caminando. Pero a medida que uno va escudriñando la palabra, se consigue que hay otras llaves. Y la llave más importante, la que tiene el Señor, ¿verdad?, que abre puertas que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir. Y eso es importantísimo en el Señor. Bueno, quiero decirles que todas estas cosas que forman parte del rompecabezas, cuando nosotros lo armamos, nos damos cuenta que ¿quién es el camino? El camino es, Él es la verdad y la vida, ¿verdad? Él es Dios y no hay otro Dios. O sea que no tenemos otro camino sino cumplir la voluntad de Dios. Le quiero decir que si ustedes no se han dado cuenta de si no se ha respondido el título de esta reflexión, que es ¿quién habla, Dios o yo? ¿Verdad? Busquen su palmera y mañana ustedes se darán cuenta que tendrán una respuesta. Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga y quiero agradecer al pastor Ángel por invitarme a hacer esta reflexión.
Amén. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre damos la gloria siempre aquí. Predica Ruperta, predica Dexi, predica la hermana Lidia, predica el hermano, predica el pastor Jack, predica cualquiera de nosotros. La gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nosotros somos los vasos, los instrumentos que Dios quiere usar. La escritura no es de interpretación privada, que es una sola persona, no. Aquí creemos que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bendito sea su santo nombre. Tenemos un testimonio. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor por esta preciosa noche y pasamos a un testimonio glorioso. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por las maravillas que tú haces en medio nuestro. Gracias, Señor, por esta gloriosa oportunidad que tú nos das de poder reunirnos en tu nombre, Padre de la gloria, y poder compartir todo lo que tú haces, Dios de la gloria, por cada uno de nosotros, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos y todo lo que